Nuevamente, gracias por su participación. Retomamos el curso. En este segundo módulo, primeramente, la secretaria de Estudio y Cuenta, Sonia Pérez Pérez, nos va a hablar de la labor periodística en el procedimiento especial sancionador. Muchas gracias, Sonia. Gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes algunos criterios relevantes vinculados con el ejercicio periodístico. Por un lado, trataremos de hacerlo lo más sencillo y lo más amigable, en un lenguaje accesible, porque pues sabemos que este curso va dirigido a periodistas. Un poco retomando lo que había expuesto la secretaria de Estudio y Cuenta, la licenciada Rubí, quisiera un poco mencionarles, volver a retomar cuáles son las infracciones que están en las que se ven más involucrados los medios de comunicación, no porque sean directamente denunciados, sino un poco porque están relacionados con la forma en cómo se transmite o cómo se transmiten las noticias, la participación de los servidores, tal. Un tema de los que vamos a abordar es la participación de los servidores públicos en los medios de comunicación. Nos hemos dado cuenta que normalmente cuando acuden a las entrevistas o cuando difunden material vinculado con servidores públicos es cuando se va generando también ese tipo de inquietudes respecto de los promoventes porque consideran que están afectando a la prohibición de adquisición de tiempos en radio y televisión. Ahora, uno de los aspectos que vamos a comentar es si cuando se difunde propaganda gubernamental, los medios de comunicación pueden infraccionar las normas. Porque pues aparentemente la obligación de respetar la norma va para los servidores públicos, pero como veremos más adelante, también se ha hecho extensiva esas limitaciones a los medios de comunicación. Uno de los matices que tiene es cuando el servidor público se promueve y por otro lado, cuando no se puede difundir la propaganda en cierto periodo, que es el que establece la norma. Muy bien. Otra acotación que me gustaría hacer es que los medios de comunicación por excelencia son la radio y la televisión, los medios masivos de comunicación, y es también uno de los aspectos que vemos que le dan más importancia a los actores políticos. Sin embargo, también ahora las redes sociales como medio comisivo han tenido una gran relevancia. Hemos visto que ha incrementado el número de quejas y también los medios de comunicación a través de sus portales han sido denunciados. Entonces, pues ese es otro de los puntos que nos gustaría comentar. Uno de los aspectos también que se encuentran involucrados con la labor que hacen los medios de comunicación es cuando realizan los informes de labores, si bien hay reglas que están establecidas para los servidores públicos, también cuando los medios de comunicación las retoman han sido objeto de denuncia. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que plantear como órgano jurisdiccional es, ¿se trata del ejercicio periodístico o ellos realmente están difundiendo también los informes de labores en un periodo donde ya se están extralimitando, ¿no? Muy bien. Empecemos con uno de los precedentes que me gustaría ponerles como antecedente, porque fue un caso muy particular que se presentó en 2015. Esto está vinculado con un medio de comunicación que fue la televisión. La infracción que se dio fue adquisición de tiempos en televisión en vallas en estadios. Seguramente ustedes se acuerdan que en diferentes partidos de fútbol se presentó este tipo de propaganda. A ver si aquí se alcanza a ver, era de un candidato del PAN y también era propaganda del PAN. Entonces, aquí la situación fue muy interesante porque aparentemente pues no se había vendido, el medio de comunicación no había vendido propaganda al partido político y al candidato, pero bueno, no lo había vendido, pero aparecía. Entonces, por un lado el medio de comunicación también decía, yo no vendo esa propaganda, yo lo que vendo como propaganda son los spots, las menciones que hacen, pero esa propaganda que aparece ahí, yo tampoco puedo tener ninguna manipulación respecto de ella, porque eso tiene que ver con el evento deportivo. Entonces, esa fue como una primera disyuntiva que
que se planteó. Entonces, ahí, bueno, hubo vaivenes en medios de impugnación y en precisiones que hizo la Sala Superior, pero al final la conclusión que nos dio fue, sí están infraccionando la norma. Están infraccionando la norma porque lo que ellos pueden ver como una consecuencia es que esas menciones van a aparecer en televisión. Para nosotros, como autoridad jurisdiccional, cuando se trata de adquisición de tiempos en radio y televisión, para imponer las multas tenemos que considerar cuál es el monto involucrado. Esa fue una de las particularidades que vimos en este tipo de asuntos, porque decimos, ¿cuál es la sanción que te vamos a imponer? Ok, tenemos que ponerte una sanción, pero ¿cómo contabilizamos? ¿Cuánto cuesta este tipo de propaganda? Porque si partimos de la premisa de que nosotros no vendimos, bueno, como medio de comunicación dice, nosotros no vendimos esa propaganda, entonces, ¿cómo la cuantificamos? Y uno, lo que se busca con este tipo de sanciones es que sean ejemplificativas, es decir, que no sea calcular un costo-beneficio, de me vas a poner esta multa, entonces, pues yo haciendo mis cuentas sí me conviene venderle, como medio de comunicación me conviene vender esta propaganda y a mí como partido o como actor político me conviene comprarla porque voy a recibir un beneficio mayor. Entonces, por eso tiene una gran relevancia el monto involucrado y seguramente ustedes se preguntarán, ¿con base en qué ponemos las sanciones? En este tipo de infracciones de adquisición de tiempos están vulnerando una prohibición constitucional. Entonces, pues ya tenemos unos parámetros con los cuales imponer las sanciones. Bueno, parámetros de manera genérica, ¿no? Pero entonces, en este caso, me parece muy interesante mencionarlo porque, bueno, aun cuando no exista la prohibición tal cual de no se les puede vender, que era un poco lo que alegaba el partido político, es que no me pueden impedir que yo compre propaganda en un estadio. Efectivamente, pero lo que sí te podemos hacer extensiva la prohibición es si esa propaganda tiene la finalidad y tú sabes que se va a ver en televisión, no puedes adquirirla. Y medio de comunicación, pues también tendrías, eventualmente podrías incurrir en una responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues este asunto terminó con las sanciones correspondientes en un ir y venir en decisiones de la Sala Superior. Ahora, otro asunto que me parece interesante mencionarles es igual, vinculado con la aparición en televisión. Este era un programa que hacía, bueno, Fernando Belauzarán, que ustedes saben que pertenece al Partido de la Revolución Democrática, y bueno, en ese momento, el programa se llamaba Diálogos Galileos. Él pertenecía a la corriente de Iniciativa Galileos dentro del propio partido. Entonces, cuando sale el programa en televisión, vienen a promover y dicen, oye, es que lo que trata él de asociar es su emblema, el emblema del programa, Diálogos Galileos es con el logo de su agrupación política y pues al final tiene una relación con la corriente de opinión y eso va a posicionar al partido político también. Entonces dicen, no, eso no lo pueden hacer porque eso implicaría una adquisición. Este asunto es interesante porque la prohibición directa de adquisición va para los partidos políticos. Entonces, nos enfrentamos a la disyuntiva en este criterio de decir, vamos a hacerlo extensivo también a las agrupaciones políticas, porque al final se pueden asociar en el proceso electoral con los partidos políticos. Y partimos de la lógica de que las personas sí generan una asociación y pues aparecer en televisión genera un impacto presumiblemente positivo, ¿no? Entonces, el corte que tenía este programa también era político, por lo tanto, pues todos esos factores se fueron valorando en la decisión que emitió esta sala. Como lo mencionó en su momento Rubí, pues todos estos asuntos pasan por el posterior análisis de la Sala Superior. En una primera instancia para esta sala se consideró que sí había una prohibición para las agrupaciones políticas. Sin embargo, el criterio de la Sala Superior planteó, uno,
que había que considerar no solamente como la identidad en los emblemas, sino también señaló que había que ver el corte del programa y los pronunciamientos y el contexto en el que se daba la participación. Entonces, desde esa perspectiva, privilegió el derecho a la libertad de expresión y consideró que no había una responsabilidad, para ninguno de los actores, pero también privilegió también el derecho del medio de comunicación de establecer un programa de ese tipo, considerando que, por ejemplo, en este caso, el vocero de la agrupación política, que era Fernando Belauzarán, pues no tenía un contrato propiamente de prestación de servicios tal con el medio de comunicación. Entonces, la intención del medio de comunicación era difundir ese tipo de mensajes y no posicionar a una agrupación y, por lo tanto, beneficiar a un partido político con miras al proceso electoral. Otro asunto que me considero interesante, vinculado con los medios de comunicación, es la utilización de la pauta, el uso indebido de la pauta. Este asunto, ustedes recordarán que hubo una controversia en el proceso electoral pasado, un poco vinculado con la situación que vivía, el contexto que vivía el candidato, el entonces candidato presidencial Ricardo Anaya, con el periódico El Universal. Entonces, este periódico sacó una nota en la cual señalaba algunas cuestiones del patrimonio, de la familia y de cómo se había hecho el patrimonio de ese candidato. Entonces, cuando el candidato promueve ante un juez de distrito su derecho de réplica y se lo conceden, utilizan la pauta para sacar un spot en donde señalaban esta situación. Y el spot, ahí no se alcanza a ver, pero les voy a leer cuáles eran las líneas generales que manejaba para que tengamos el contexto. Decía la voz en off: ¿recuerdas que a partir de una nota del 23 de agosto estuvieron ataque y ataque a la dirigencia del PAN y a su presidente Ricardo Anaya? Y aparecía ahí la imagen de Ricardo Anaya y mencionaban al periódico, que decía, así era como había aparecido, ¿no? Y luego decía, continuaba la voz en off: el asunto se llevó ante un juez federal y ¿qué crees? Y aparecía una inserción de nota en donde aparecía el periodista Ciro Gómez Leiva, que decía: Ricardo Anaya, presidente del PAN, celebró hoy que un juez le dio la razón. Después aparecía la nota con la voz de Denis Merker, que decía: un juez federal concedió al presidente del PAN, Ricardo Anaya, el derecho de réplica. Finalmente, la voz en off decía: resultó que los ataques no eran verdad. ¿Y sabes por qué tantos ataques? Porque vamos arriba en las encuestas, vamos a lograr el cambio, si se puede, ya verás, PAN. Aquí la denuncia se hizo porque el principal argumento era que el partido estaba utilizando la pauta para aclarar información incómoda de su entonces dirigente nacional relacionada con su patrimonio, pero esa era una cuestión personal de Ricardo Anaya. Por otro lado, se decía que calumniaba al partido, que se afectaba al periódico, que se afectaba su imagen y se transgredían sus libertades de expresión y periodística, además de, bueno, el uso ilícito de la marca registrada y que violaba sus derechos de propiedad intelectual y de autor. Igual, el razonamiento de la Sala Superior fue que sí hubo un uso indebido de la pauta. ¿Por qué? Les pongo un poco el contexto en el uso de la pauta. Los partidos políticos reciben tiempos del Estado para cumplir con sus fines. Por eso vemos tantos spots y normalmente tienen reglas específicas para cómo van a utilizar los tiempos y la cantidad de cómo van a utilizar el número de spots durante el proceso o cuando no se trata de proceso electoral. Pero no lo pueden utilizar para lo que ellos quieran, tienen que utilizarlo para los fines que expresamente les permite la norma. Entonces, una de las infracciones que nosotros vemos también se presentan de manera recurrente en proceso electoral es que están utilizando indebidamente la norma porque la están utilizando para otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, en este caso nos decían, es que
no la estás utilizando para algo específico del partido, sino la estás utilizando para algo personal del candidato. ¿Qué es lo que pudo haber hecho en este caso el candidato? Bueno, pues él mismo ejercer su derecho de réplica como lo establece la norma, en el mismo medio, con los parámetros que le haya concedido el juez, o en su caso, él pagar para poder generar otro tipo de material y difundirlo, si así lo quería, ¿no? Pero no utilizar la pauta, porque la pauta son tiempos del Estado que se los otorga al partido, no necesariamente para que los use de esa manera, ¿no? Entonces, una de las cuestiones también que planteó la sala es que con eso se trataba de inhibir el ejercicio periodístico. Entonces, este criterio lo considero relevante por ese punto, porque en los criterios de la Sala Superior se ha hecho énfasis, uno, en la protección que tiene el periodismo y otro, en la libertad que tengan para ejercerlos. ¿Qué sucede si de esta manera se permite, por ejemplo, que haya crítica, digamos, en ese sentido o en estos términos a través de la pauta? Pues también se generaría una cierta desventaja por las condiciones en las que se encuentra el medio de comunicación y las circunstancias favorables, digamos, que se encuentran el dirigente partidista al poder acceder a un tiempo que de manera gratuita les concede el Estado, ¿no? Entonces, eso desincentivaría de cierta manera al medio de comunicación y al ejercicio periodístico, y más si, digamos, que hay consecuencias por eso. Entonces, una de las cuestiones que sostuvo la sala es que, en relación a lo que les decía, es que los tiempos en radio y televisión que el Estado concede a los partidos políticos no pueden utilizarse para difundir explicaciones sobre asuntos o conflictos de particulares que a su juicio sean noticiosos. Por el solo hecho de referirse a alguno de los integrantes de un partido, pues ello atentaría contra los contenidos admisibles en el uso de los tiempos en radio y televisión que constitucionalmente tienen asignados los partidos políticos. Entonces, ese es otro criterio en el cual la Sala Superior ha privilegiado también el ejercicio periodístico. Ahora, como hemos comentado ya anteriormente, una de las infracciones que se analizan, no vinculada necesariamente con los medios de comunicación, pero en esta sala con los partidos políticos, es la utilización de la imagen de menores. Ya hay lineamientos y hay parámetros establecidos por parte del INE y que aquí hemos analizado en la sala especializada respecto de cuáles son los requisitos que se deben cumplir en la utilización de la imagen de menores. Entonces, ¿qué sucede si en una publicación retomada por los medios de comunicación aparecen menores? Ahí nosotros no podemos sancionar porque ellos no están contemplados en los lineamientos, pero ya se presentó un caso. Les comento rápidamente cuál fue la situación que se dio aquí. Se denunció al candidato por información que trascendió el día de la jornada electoral en un boletín. Sin embargo, pues aquí se consideró que había una inexistencia porque pues no había sido su intención la difusión de esa información. Pero aquí el tema importante, interesante que me gustaría resaltar es que sí se identificaba al menor en la publicación del medio de comunicación, porque pues aparecía su imagen, aparecían datos de localización. Entonces, pues en este caso, la sala especializada hizo un razonamiento en torno a la importancia que tenemos de cuidar como autoridades una protección del interés superior del menor, de procurar los elementos para poder restringir un uso inadecuado, ¿no?, de esa imagen. Entonces, dado que se acreditó que había la publicación en un medio electrónico, pues se decidió dar vista a la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado para que ya en el ámbito de sus atribuciones determinara lo que en derecho correspondiera respecto de esa imagen. Y
Esto se hizo porque una vez que se dictó, bueno, al momento de dictar la sentencia, se observó que todavía en el medio digital aparecía esta imagen. Entonces, pues como sabemos en internet, suben las imágenes y pues ahí se quedan, digamos, ¿no? No es, digamos, como en un periódico que de manera física pues se agota a lo mejor el tiraje y ya no continúan haciéndolo, sino que en los medios de comunicación permanece. Entonces, pues se certificó que efectivamente aparecía y por eso se dio la vista para que ya en su momento pues ellos pudieran determinar si podían hacer algún tipo de situación o pedirle hacerle algún requerimiento al medio de comunicación. Cabe señalar que tratándose de propaganda gubernamental, cuando nosotros observamos la aparición igual de menores, se hace lo mismo, se da vista a la autoridad competente para que ellos observen. Estos parámetros que ha realizado la sala especializada es un poco para procurar informar a las autoridades de, oye, yo no puedo sancionarlos, pero me doy cuenta que aquí están apareciendo menores en determinadas circunstancias y entonces para que ellos vean si eso está acorde con los parámetros que tienen o pudieran infraccionar alguna otra norma. Ahora, preguntándonos, ¿los medios de comunicación pueden ser responsables de la difusión de promoción personalizada? ¿Qué pasa? Uno de los aspectos que se ha visto y en los que se ha hecho énfasis es que para que se realice la promoción personalizada de un servidor público, ¿qué es esto? Bueno, pues que el servidor público, ya tenemos ciertos parámetros que nos dice la jurisprudencia de cuándo está haciendo una promoción personalizada. Hemos visto casos en donde se presentan, se atribuyen los logros de gobierno, posicionan su imagen, se les identifica y aparecen en los medios de comunicación. Entonces ahí son diferentes las particularidades que vamos a analizar en cada caso. Ahí sí tendría que ser muy casuístico de cómo se presentan este tipo de circunstancias, pero lo que sí me gustaría hacer énfasis es que los medios de comunicación no están exentos de vulnerar esa norma, a pesar de que la prohibición va directamente dirigida a los servidores públicos, aún así podrían ser sancionados los medios de comunicación, como lo veremos. ¿Por qué? El razonamiento del que ha partido la Sala Superior es de que para que exista la posibilidad fáctica de difundir esa propaganda es indispensable la colaboración o participación de un medio de comunicación social, por lo que tales sujetos jurídicos constituyen la vía idónea para materializar la violación al citado dispositivo constitucional. ¿Qué pasa? Pues para que ellos logren esa promoción o esa difusión, pues sí necesitan del medio. Entonces, una forma de poder acotar esa infracción, pues es también vinculando a los medios de comunicación. A continuación les voy a presentar ciertos casos en donde podemos ver cuándo sí se ha sancionado a los medios de comunicación y cuándo, de acuerdo a las características, han dicho ahí no se infracciona la norma, no hay una responsabilidad para el medio de comunicación, a pesar de que sí lo haya transmitido. Antes de eso, sí quisiera hacer énfasis en que tenemos la jurisprudencia que privilegia el ejercicio periodístico. Lo único que podríamos vencer ante ese principio de licitud, pues con los hechos, con las pruebas de que efectivamente hubo una contratación o hubo una intención de vulnerar la norma. El primer caso es de 2015, es un caso de publicación de gacetillas del gobernador del Estado de México. Bueno, no es esta, pero… en este caso, se presentaron diversas denuncias en contra de un gobernador y de diversas personas morales por la promoción personalizada originada por la publicación de inserciones tipo gacetilla en diversos periódicos de circulación nacional. El funcionario público, bueno, su oficina emitía los boletines y entonces aparecían esas como notas. Eso era retomado en periodo de campaña por los medios de comunicación.
Entonces, lo que señalaban ahí es que se estaba haciendo una promoción personalizada, se estaba aludiendo a los logros de ese momento, tratando de beneficiar y de influir en el proceso electoral. ¿Qué fue lo que se dijo ahí? Uno, que el funcionario público sí tenía la obligación de tener cierto cuidado en las publicaciones que hacía. Respecto de los medios de comunicación, se analizaron las circunstancias y se consideró que sí estaban atendiendo a un ejercicio periodístico, porque no hubo una contratación ni hubo una sistematicidad en cuanto a el tipo de nota que sacaban, sino sí efectivamente eran cuestiones que habían retomado de los boletines que ofrecía la Oficina de Comunicación Social y directamente, digamos, el funcionario público. Ahí la responsabilidad recayó principalmente sobre el funcionario público. Sin embargo, la Sala Superior sí hizo esa acotación que les estaba planteando. Los medios de comunicación sí están vinculados y sí tienen una responsabilidad, tienen, digamos, un deber de no infraccionar la norma también. Ahora, en este caso concreto no lo sancionaron, sino que se determinó que fueron difundida esa información en el marco de su ejercicio periodístico. Ahora, otro caso que se presentó fueron entrevistas que se hicieron a el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México. Primero se le hicieron, el material se obtuvo, fueron dos cuestiones. Uno, la entrevista que le hicieron y después que a partir de esas entrevistas, en el marco de la elección de diputados que integrarían la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en el periodo de campaña, se retomaron fragmentos de esa entrevista al funcionario público para hacer cápsulas informativas. Entonces, lo que se argumentaba era que se estaba realizando una adquisición porque lo que era lícito era el ejercicio periodístico, pero ya a partir de ahí la difusión de las cápsulas sí estaban posicionando porque estaban retomando fragmentos de lo que se había dicho vinculado con aspectos generales de su función de gobierno. Lo que determinó la sala especializada fue que no había una promoción personalizada porque no se acreditó que hubiese existido una contratación, aunado a que el contenido de las cápsulas y de la propia entrevista se advertía que eran temas noticiosos y tampoco consideró que se tratara de propaganda gubernamental o electoral. Si bien los temas estaban relacionados con acciones o programas de gobierno, en el contexto no se emplearon para una finalidad que fuera exaltar logros de gobierno, programas, acciones u otro tipo de medidas del funcionario en cuestión, o para atraer votos a determinados candidatos que estaban participando en ese proceso. Aun cuando se mencionaba el nombre y se identificaba al funcionario público, no se utilizaba con fines electorales. En este caso, dado que no se trató en principio calificada como propaganda gubernamental, pues no hubo una responsabilidad. Ahora, dejando un poco esta cuestión de la propaganda gubernamental, un poco quisiera aclarar una cuestión. Podríamos pensar, y es correcto, de manera genérica, que la propaganda gubernamental es únicamente la que emite o la que produce o la que paga el gobierno. Sin embargo, se ha hecho extensivo incluso a las declaraciones, o a las declaraciones que dan en entrevistas los funcionarios públicos. Entonces, cuando hablamos de propaganda gubernamental, no nos estamos refiriendo solamente a los materiales, sino que puede ser más extensivo incluso. Por ejemplo, el siguiente caso que les comento es de una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga que llevó a cabo el entonces gobernador de Puebla. ¿Por qué también se le denunció? Le hizo la entrevista y el gobernador empezó a hablar, de aspectos que habían sucedido en el estado, que eran relacionados con programas sociales y tal. Y después manifestó su intención de él querer ser candidato a la presidencia de la República. Entonces decían, bueno, lo que se argumenta en este tipo de quejas es,
sí está participando, pero él está tratando de posicionarse al hablar de las circunstancias positivas que están sucediendo en su gobierno y después acotar con su aspiración a ser candidato, pues entonces ya la gente está generando un vínculo con las acciones buenas con su aspiración, ¿no? Y digo, ahí se denunciaban también otro tipo de cuestiones. Pero aquí la denuncia iba también, o una presunta responsabilidad, se buscaba una responsabilidad para el medio de comunicación. ¿Qué sucede en estos casos? O en este caso, en los casos de este tipo o en este caso concreto. Uno se analiza, por un lado, las declaraciones de los servidores públicos y por otro lado, se analiza también cuál es el corte del programa. Entonces aquí uno se planteó como aspecto a destacar que esa era la dinámica que llevaba ese periodista en ese tipo de programas. O sea, invitaba a diversos funcionarios, a diferentes figuras públicas relacionadas con el ambiente político y los entrevistaba, ellos ya iban, era una auténtico ejercicio periodístico porque eran preguntas y respuestas, o sea, no había como una intención de posicionarlo o de ofrecerle los espacios para que se posicionara, como ya veremos en otros casos, y por lo tanto se concluye que no hay una responsabilidad para el medio de comunicación porque se trata hay una presunción de un libre ejercicio periodístico. Finalmente se acotó ahí que tampoco había una prohibición de que para el servidor público de que pudiera manifestar su intención de ser candidato a la presidencia. ¿En qué casos sí hemos sancionado? Tuvimos un caso de un gobernador de un presidente municipal de Durango. ¿Qué sucedió en este caso? Ellos, su oficina de comunicación social hizo las cápsulas y las puso a disposición de los medios de comunicación. Ellos, los medios de comunicación, la transmitieron en televisión. Cuando nosotros analizamos, bueno, digo nosotros como institución analizamos el contenido de esas cápsulas, vemos que sí hay una intención del servidor público e incluso de la presidenta del DIF de poder posicionar, de asociar los logros de gobiernos con ellos, de posicionar su imagen y se actualizó una promoción personalizada. Y se hizo extensiva la obligación y se sancionó a la televisora. ¿Por qué? Pues porque eran ya materiales preelaborados, fueron elaborados en la Oficina de Comunicación Social. Entonces, ellos sí tenían esa potestad para poder transmitirlos o no, y bueno, del contenido sí se advertía que tenían la intención de posicionarlo, de posicionar al servidor público, y además por el periodo en el que se dieron, que ya estaba transcurriendo un proceso electoral. Entonces, en ese caso sí se sancionó también a la concesionaria. Y este precedente es importante porque la propia concesionaria impugnó ante la Sala Superior y su argumento fundamental es que esa prohibición es para los servidores públicos, no es para las concesionarias. Yo como concesionaria no estoy obligada a prejuzgar sobre el contenido del material que retomo, digamos, ¿no? Porque además no había sido una contratación, sino que ellos lo habían hecho por aparentemente ejercicio periodístico. Entonces, la Sala Superior les vuelve a reiterar ese criterio. Los medios de comunicación también están vinculados a observar esa norma. Tal vez, digo, y este es un comentario personal, no con esas mismas exigencia que se dice a los servidores públicos, porque sí se privilegia el ejercicio periodístico, pero también están vinculados porque, como hemos mencionado, ellos son el medio para poder realizar o materializar la difusión. Ahora, se puede difundir propaganda gubernamental en una entrevista, en un medio de comunicación, en un periodo prohibido. ¿Qué sucede aquí? Sí se puede actualizar, lo que decimos actualizar una infracción a través de una entrevista. Tuvimos un caso de un presidente municipal de Aguascalientes. Y aquí me detendré un poco también para mencionarles un poco las consecuencias, ¿no?
le hacen la entrevista, ya estaban en periodo de campaña, le hacen diversas entrevistas en un programa de radio y la entrevista fluía de manera normal. Sin embargo, fue el funcionario público quien empezó en ese transcurso de la entrevista a señalar cuestiones, logros de gobierno, a tratar de posicionar de manera positiva al partido político. Entonces, pues ahí no hubo una intencionalidad por parte de del entrevistador, por ejemplo, de llevarlo o de ofrecerle los espacios para que se actualizara esa infracción. Sin embargo, esa responsabilidad sí la tuvo el servidor público. ¿Cuáles fueron los aspectos que se tomaron en cuenta ahí? Miren, se razonó que el programa Buenos Días Aguascalientes consistía en un programa de contenido social que se transmitía desde 1999. ¿Por qué es relevante este caso? Porque hay algunos, también hemos tenido precedentes en donde se aduce un supuesto ejercicio periodístico, pero son aparentes medios de comunicación de reciente creación. Entonces, tenemos que ver si realmente se trata de un medio de comunicación. Otro de los aspectos que se tocó es que el objetivo principal era invitar al presidente municipal que estuviera en turno. Es decir, no fue únicamente que invitaran a este presidente municipal, sino que era el corte del programa y era lo que hacían de manera recurrente. ¿Por qué? Se invitaban a él o a sus colaboradores a fin de que respondieran de manera abierta las diferentes dudas e inquietudes que el auditorio planteaba vía telefónica. Los cuales eran invitados de conformidad con la agenda y compromisos que cada uno tenía, por lo que no había un contrato o un convenio celebrado a fin de concertar la asistencia de los mismos. Entonces, sí advertimos ahí una espontaneidad también por parte del medio de comunicación. Entonces, por eso únicamente la responsabilidad se le atribuyó al servidor público. Y por lo tanto, se consideró que la actividad periodística debía considerarse lícita, dado que no se trataba de propaganda gubernamental que ellos hubieran transmitido con esa intención. Les voy a comentar otro caso. Este caso se presenta, que también fue sancionado en un programa que es como de este tipo de cortes como de revista, ¿no? Que también hemos visto y se ha privilegiado también el ejercicio periodístico cuando de repente en otro tipo de medios de comunicación que tienen un corte más de dar otro tipo de noticias, de espectáculos o tal, se han presentado, por ejemplo, candidatos. Sin embargo, ahí se ha analizado de manera puntual si han hecho pronunciamientos, porque principalmente es por los actos anticipados de campaña, ¿no? Entonces, se ha visto ahí si tenían una intención, si hicieron un posicionamiento, tal, pero no establecer una prohibición de que vayan o de que aparezcan, ¿no? Bueno, en este procedimiento que les comento se instauró en contra de 2 candidatos independientes en Juárez, porque fueron invitados por una concesionaria de televisión, Televisora Nacional, y participaron en un programa que se llamaba El Cafecito de la Mañana. Aquí se determinó la existencia de la infracción relativa a adquisición de tiempos en televisión, ya que durante el desarrollo del programa el candidato independiente sí hizo un llamado expreso a que votaran por ellos, a que ellos eran la opción política, e incluso ellos presentaron una boleta y les decían, bueno, aquí voy a aparecer y aquí van a aparecer los candidatos independientes y bueno, pues nosotros somos una opción y tal. Entonces, pues es justamente lo que se trata de acotar con la prohibición constitucional, de que ninguno de ellos aparezca más que en los tiempos que expresamente les permite la norma y pues para que estén en igualdad de circunstancias. Y pues cuando uno de ellos tiene acceso y en un medio masivo de comunicación pues pide el voto, entonces ahí sí hay una responsabilidad. Ahora, ¿por qué se sancionó al medio de comunicación?
Se consideró que no hubo un formato de entrevista, sino que el foro que se creó fue expresamente para los candidatos independientes. Otro punto, a ese programa del Cafecito de la Mañana no invitaron a ninguno de los otros candidatos, únicamente habían sido invitados en ese tiempo los 2 candidatos independientes. Por eso, esta sala consideró que con esa invitación no se buscaba llevar a cabo un ejercicio periodístico, sino dar un espacio para que los candidatos independientes se pudieran posicionar. En ese caso, la circunstancia del acceso preferente al programa de televisión a favor del candidato denunciado por sí mismo genera una presunción sobre la existencia previa de un acuerdo de voluntades. No necesariamente una contratación, un pago, pero sí un acuerdo de voluntades para otorgarle el espacio, y a ellos agregó que el desarrollo del programa de televisión se les permitió que durante su participación y en forma de monólogo, como lo que les decía, no fue realmente una entrevista, realizarán llamados expresos y gráficos a votar a su favor y llamando a votar en contra de sus contendientes, lo cual en sí mismo es una circunstancia que deviene ilícita. Entonces, bueno, esto es un poco precedentes relacionados con ejercicio periodístico, con utilización de tiempos, de espacios de radio, de televisión, incluso en gacetillas, en el caso de gacetillas, como lo comentábamos, en periódicos vinculados con el ejercicio periodístico. Ahora, me gustaría comentarles un poco ya redondeando el tema de los efectos de la sentencia. Uno, de manera genérica, les comento cuáles son los efectos de la sentencia, que también era un punto que íbamos a tocar, y posteriormente haré referencia a dos casos de violencia política por razón de género, vinculados con medios de comunicación, y lo hago de esta manera porque aquí los efectos fueron particulares, entonces me detengo en esa parte. Ya no funciona. Bueno, respecto de los efectos de las sentencias, primero me gustaría, ya se los había dicho la licenciada Rubí, pero bueno, lo vuelvo a reiterar, que una vez que se declaran existentes las conductas, lo ordinario es que se ponga una multa. Tenemos un catálogo de sanciones donde nos establecen cuáles son las multas y los parámetros para cada uno de los sujetos. Sin embargo, hay algunos a los cuales no podemos sancionar, que también lo especifican. El caso que vemos más recurrentemente es el de los servidores públicos, que cuando los sancionamos damos vista al superior jerárquico, y también está el criterio de que cuando no tengamos un superior jerárquico demos vista al Congreso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de uno de los presidentes municipales que dimos vista, le siguieron un proceso de juicio político y lo destituyeron. ¿Qué pasa también con esa circunstancia? Anteriormente el criterio era que contra esos procedimientos de, digamos ya de sanciones, ya no procedía un recurso que tuviera que ver con la materia electoral. Incluso este servidor público en 2015 impugnó esa determinación de destitución ante la Sala Superior, y la Sala Superior le dijo, no somos competentes, o sea, somos competentes hasta la resolución que dicte la Sala Especializada, lo demás ya no. Sin embargo, ahora el criterio reciente es que ya esos actos, hay un cambio de criterio, y de esos actos ya se consideran vinculados con la función electoral, y por lo tanto los actos jurídicos que transcurran posterior a la imposición de la sanción, o bueno, en ese inter en que se le imponga la sanción, ya está conociendo la Sala Superior, como vimos en el caso del presidente municipal de Durango. Entonces, bueno, eso es por un lado. Ahora, eso es respecto a los servidores públicos. En el caso de las concesionarias o medios de comunicación, personas morales, tal, ¿qué sucede? Cuando les imponemos una multa, se les otorga un tiempo para que puedan cumplirla. Normalmente son 15 días, para que puedan, una vez que la sentencia quede firme, es decir, si van y le impugnan ante la Sala Superior, no se les puede hacer exigible. Una vez que la Sala Superior, si presentan un medio de impugnación y la Sala Superior dice, sí, está firme tu responsabilidad y queda firme tu multa, entonces
ahí ya se puede ejecutar la sentencia, pero ya no es la autoridad electoral quien la ejecuta. Eso lo ve directamente la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, y en caso de que no subsistan en su incumplimiento, pues ellos ya dan vista al sistema de administración tributaria para que procedan a la ejecución como si fuera un crédito fiscal. Entonces ya nosotros ya nos metemos, digamos, a ese tipo de ejecuciones a cobrarles, ¿no?, a concesionarias o tal. ¿Qué sucede en otro tipo de sentencias también? Otro de los efectos de las sentencias que tenemos, por ejemplo, cuando las concesionarias no transmiten los spots a que están obligadas, a cada concesionaria le dicen, tú tienes que transmitir este número de spots, los tienes que transmitir en estas franjas horarias de tales partidos políticos, ya tienen todo un sistema administrado por el INE, a partir del cual ellos tienen que transmitir todos los spots que vemos en televisión. Pero ¿qué pasa si no los transmiten? Aparte de que nosotros analizamos las causas y tal, y si consideramos que efectivamente ellos no las transmitieron sin una causa justificada, se les impone una sanción, normalmente una multa, y pueden ser sanciones más altas, también para las concesionarias, pero bueno, ordinariamente se les pone una multa y además la reprogramación. O sea, en tiempos comerciales, si ellos dejaron de pasar 10 spots, ellos los tienen que pasar en sus tiempos comerciales. Ya no pasarán el comercial que tenían vendido, sino que tienen que pasar los spots que dejaron de transmitir. Entonces, ese es otro de los efectos que vemos también en las sentencias. ¿Cuáles son otros de los sujetos que no podemos sancionar? Quienes son notarios, por ejemplo, también no los podemos sancionar, sino ahí únicamente damos vista. A los extranjeros tampoco, únicamente damos vista. Entonces, realmente sí tienen ciertas particularidades porque ya, como les comentaba, a partir de ahí únicamente determinamos la responsabilidad y ya es otra autoridad quien ya no puede indagar respecto de la responsabilidad. Ya no puede decir, oye, sí, la sala especializada consideró que era responsable, pero yo voy a volverlo a analizar y voy a ver si el grado de, más bien si eras o no responsable o qué tanto, no. Únicamente la vista es para que impongan la sanción, así lo establece la norma. Entonces, bueno, otra cuestión que se ha presentado es en el tema de los niños. Uno de los efectos que se da tratándose de las publicaciones es, se le dice partido político, candidato, quien haya sido sancionado por eso, si no tienes los permisos para utilizar la imagen de menores, no puedes utilizarla posteriormente. Tú únicamente puedes utilizarla si tienes los permisos. Pero si yo aquí ya te dije que no tienes permisos, si no los obtienes, no puedes utilizarla. Es decir, no pueden decir, bueno, como ya me sancionaste o al cabo que ya me sancionaste, pues bueno, ya la puedo seguir utilizando. No la puedes seguir utilizando. Y así se le dice expresamente en la sentencia. ¿Qué otra cuestión? Si se trata de una publicación en Internet o en redes sociales, en la página del candidato, de la persona tal, se le dice que la tiene que bajar. ¿Y cómo verificamos nosotros que esto se haya llevado a cabo? Bueno, pues se le ordena normalmente a la junta, a alguna de las juntas o al propio órgano central del INE que verifiquen, se le ordena al INE que verifique que ya no esté esa publicación, porque si no, entonces ya estaríamos en otro tema de acatamiento de sentencia, ¿no? Pero lo que nosotros sí tenemos que verificar es que ya no se puede utilizar, es decir, detener esa utilización indebida, una vez, por supuesto, que la sentencia esté firme. Ahora, ¿qué sucede en los casos en que han sido denunciados, y con esto concluyo, los medios de comunicación por temas de violencia política? Les puedo citar 2 casos. El primer caso es el de María Rojo, en donde presentó una queja porque un medio de comunicación, desde su perspectiva, estaba ejerciendo violencia política respecto de ella. Era un programa de radio que se llamaba En la Noticia, el cual era difundido a través de la emisora ABC Radio, así como en diversas redes sociales como Twitter, Facebook y WhatsApp, los cuales a decir de la quejosa, tuvieron como finalidad influir en el electorado, desinformar a la ciudadanía en su contra
y ejercer una violencia política. Una de las cuestiones en la que más ponía énfasis y que se analizó también en la sentencia de esta sala eran las siguientes frases. Decía, ella sí supo hacer la tarea, muchos vimos cómo esta actriz se desnudaba, así con las arcas de Coyoacán encuerada a su paso. Ella resultó ser una experta en negocios inmobiliarios, la genia de finanzas María Rojo. Ella no pudo haber hecho esto solita, a ella le vino del cielo la providencial ayuda de su poderoso tutor y fue enviada a la comodidad de una curul con todo y una bolsa de aire llena de fuero. En este caso se analizó desde diferentes perspectivas el tema de violencia de género y dentro de las medidas de sensibilización y de protección que se ordenaron al periodista fue, uno, que en sus publicaciones, programas o comentarios que difundiera a través de diversos medios de comunicación incorporara la perspectiva de género y evitara un uso sexista del lenguaje, así como reproducir estereotipos o violencia por razones de género en contra de la promovente o de cualquier otra candidata o mujer que participara en la vida política y pública. Ahora, también se le solicitó que en caso de que hubiera realizado la publicación en su perfil privado de Facebook, lo retirara de inmediato, a fin de que se siguiera vulnerando el derecho de la promovente a acceder a una vida libre de violencia. También otra de las cuestiones fue enviarle algunos materiales, publicaciones especializadas en materia de género, para pues tratar de que tuviera, en la sentencia se le considera como un filtro de género. Entre ellos era el manual para el uso no sexista del lenguaje, un manual de género para periodistas, donde hay recomendaciones básicas para el ejercicio del periodismo con enfoque de género, publicado por el PNUD, y mirando con lentes de género la cobertura electoral. Fueron entre ellos los que se le enviaron de manera electrónica para que pudiera acceder a ellos. También se ordenó comunicar la sentencia a la concesionaria México Radio para que tuviera conocimiento de los razonamientos que se habían hecho en la sala y por qué se había considerado que se actualizaba la violencia de género. Y también de acuerdo en el marco del convenio que celebraron el INE y Facebook, se le solicitó a la unidad que comunicara a Facebook a efecto de que ellos verificaran si se había bajado la publicación que se había considerado como ilegal. Esto es relevante porque uno de los principales obstáculos que se presenta en general en el mundo del derecho al momento de dictar las sentencias es la ejecución. O sea, ya tenemos una sentencia declarativa, ya tenemos una sentencia que te ordena hacer, pero depende también del sancionado, digamos, cumplirla, ¿no? Por eso tenemos procedimientos de ejecución. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues que ellos son los únicos que pueden administrar su perfil, pero a través de nosotros notificarle a Facebook que baje esa publicación, pues se puede tener el efecto o impedir que se siga vulnerando el derecho que se considera violado, pero ya no se queda a voluntad del sujeto, del titular de la cuenta, sino ya podemos tener un apoyo por parte de Facebook. Y el otro asunto que va en ese mismo sentido y tuvo los mismos efectos es de otra candidata al Senado de la República que denunció también a un periodista por diversos aspectos en los que él opinaba. Digo, no los voy a repetir en este momento, pero eran vinculados con las capacidades que ella tenía, sus cuestiones personales, su apariencia física. Entonces, a partir de eso, de los señalamientos que él hace en la sala, divide las publicaciones que están dentro de los márgenes legales, cuáles están propiciando estereotipos, en cuáles se afecta por su apariencia física, en cuáles se usa un lenguaje sexista. Por lo tanto, se arriba a la conclusión de que efectivamente hay una violencia política por parte del medio de comunicación y también los efectos van en el mismo sentido que comenté anteriormente, de
sensibilizarlos a través de las publicaciones, de ordenarles que retiren las publicaciones, notificarle también al medio de comunicación en el cual él participa para que sepa los términos, ¿no? Además, pues, de los llamados que se hacen para no seguir realizando ese tipo de conductas. Entonces, bueno, pues de manera general estos son asuntos que considero relevantes, interesantes, que pudieran serles útiles para su desarrollo profesional vinculado con la materia electoral. Y sé que hay como muchas aristas y muchas inquietudes que quedan. También, por otro lado, tenemos las sentencias que están al alcance pueden ser consultadas, pero también uno de los problemas que nos enfrentamos es a lo mejor al tecnicismo, ¿no? La siguiente intervención que tenga el licenciado Raimundo va a explicarnos también cuáles son algunas de las formas en que podríamos acercarnos a este tipo de resoluciones judiciales, para que pudiéramos ahí encontrar información que nos pudiera ser útil para poder acercarnos más a este tipo de criterios, ¿no? Que con sus matices, pero tratamos de poder hacerlo más entendible. Eso es todo. Muchas gracias.